Buenas noches, mis amigos y hermanos. La corrupción con la cual sobrevivimos es realmente algo que asombra, a veces hasta nos atemoriza. ¿En qué sentido? En que nos preguntamos, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar? Vemos personas que han sido honradas, las hemos conocido como personas de bien, pero de repente nos enteramos que lo que tienen o lo que han llegado a tener ha sido de forma fraudulenta, ha sido de forma no lícita. Y vemos cómo ellos, entre comillas, prosperan y sus caminos prosperan, y realmente a veces hasta eso nos molesta. ¿Cómo es que aquellos que tratamos de seguir y hacer lo correcto no progresamos, entre comillas, y ellos parecen progresar? ¿Cómo es que pasa esto? Señor, le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Los corruptos son los que se enseñorean, o como dice un adagio, se pavonean en medio de la calle, en medio de las personas que buscan hacer el bien. ¿Por qué? ¿Por qué la corrupción camina tanto? ¿Por qué en este tiempo? Y mis hermanos, no es en este tiempo. En todo tiempo la corrupción ha cambiado. En todo tiempo. En la palabra de Dios, un hombre nos da su testimonio de lo que él sentía, el coraje, la molestia que sentía de ver cómo prosperaban los corruptos. El Salmo 73. Sí, Salmo 73. Voy a leer aquí desde el verso 1. Salmo 73 desde el verso 1. Veamos lo que el Señor nos dice aquí. Utiliza un hombre por su Espíritu Santo para que nos hable que ya en ese tiempo había corrupción, y es como que leyéramos el periódico de hoy día. Sí, es como que abriéramos hoy el periódico ante esta clase de personas. Miren, Salmo 73 del verso 1, la palabra del Señor nos dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bien, reitero, es como que leyéramos la prensa hoy día. Hombres así siempre han existido, arrogantes, prepotentes, se enseñorean de poder pisotear a los demás. Sí, en ese tiempo y ahora. Y ahora. Y este hombre, Asaf, que es el que escribe el Salmo, siente molestia, siente coraje, siente, y en cierta manera como que le reclama al Señor: ¿por qué estos hombres? ¿Por qué? ¿No? Estaba enojado, estaba frustrado,
Él trataba de vivir honradamente, de progresar honradamente, pero sin embargo los corruptos, los malos hombres, eran los que progresaban. Y este hombre le sigue hablando, pero Dios le da la experiencia de poder escuchar y ver el fin de estos hombres. ¿Dónde van a acabar estos hombres que se sumergen en la corrupción? Aunque aparentemente ante el mundo ellos tienen un lugar alto, pero ante Dios están en lo más bajo. Sigo leyendo el Salmo 73, ahora desde el verso 15. Dice: si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. En pocas palabras, estas personas acabarán en el infierno. Sí, en el infierno. ¿De qué vale tener unos, entre comillas, pocos años viviendo en abundancia, tratando de enseñorearse de la demás gente? O como dice aquí el salmista, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan con altanería y se creen mejor que todo el mundo. O sea, ese es el corrupto, ¿no? Siempre pensando que nadie sabe, que nadie se va a enterar, y Dios vigila todo eso. Pero este hombre, en visión, el Señor le muestra cuál será el fin de ellos. Acabarán en el infierno. Sí, acabarán en el infierno. Por eso, mis hermanos, no hay que amargarse de ver a estos hombres. Hay que seguir adelante, perseverando en la gracia y la misericordia de Dios, trabajando honradamente, sí, creciendo honradamente, porque eso es lo que el Señor nos manda hacer. No dejar llevarnos por eso, porque mis hermanos, nosotros podemos caer también en lo mismo. Que Dios tenga misericordia. Cuando tanto miramos la corrupción o tanto contemplamos un pecado, de tanto contemplar ese pecado, nos va apareciendo cada vez que es menos malo, hasta que estamos sumergidos en el mismo pecado que hemos señalado. Por eso hay que apartarse y dejarle al Señor las cosas. Miren, aquí Asaf sigue escribiendo y nos sigue narrando la experiencia que tuvo con el Señor, que es maravillosa. Es maravillosa porque Dios le mostró a este hombre lo que valía la pena seguir adelante, a pesar de que los corruptos aparentemente progresen. Fíjense, el Salmo 73, ahora desde el verso 21, así nos dice el Señor: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Qué maravilloso
lo que el Señor nos dice aquí a través de Asaf. Sí, él miró por mucho tiempo la prosperidad de los malos, de los corruptos, y se frustró, se amargó viendo cómo la gente mala, entre comillas, progresa, entre comillas. Pero Dios le dio la visión de ver dónde acabarían los malos. ¿No? Dice el Señor, ellos van a ser retribuidos conforme a lo que son. Sí, ellos acabarán en el infierno. Pero aquí Asaf dice algo precioso. Dice el verso 24: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Si los corruptos acaban en el infierno, aquí Asaf le dice al Señor: tú me recibirás en gloria. Aquí tengo los cielos sino a ti, y fuera a ti, ¿a quién? No deseo nada más que a ti. Y mis hermanos amados, en la gloriosa fe de Jesucristo, tengan la seguridad, pero la seguridad de que el Señor nunca quitará el bien de nuestra casa. Su mano siempre estará en su provisión, en su protección y en su cuidado. Siempre la mano del Señor estará allí. Si los corruptos prosperan, eso es aparente. Sí, apariencia, porque en su corazón hay corrupción. Y esa corrupción los hace, hermanos míos, cada vez buscar y más y más y más, porque en esos corazones no hay paz, no hay seguridad, sino que hay desesperanza. Y lo que aparentemente tienen como que han prosperado no es más que la desesperación, porque se han alejado de Dios, están completamente lejos de Dios. Y llega un tiempo en que ellos se creen Dios, dueños del bien y del mal. Ese es el fin del corrupto. Pero el fin del creyente es como Asaf lo dice aquí: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Eso es lo que el Señor nos dice día a día. Él quiere guiarnos con su consejo, aconsejándonos día a día por medio de su palabra. Su palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies, y va alumbrando nuestros pies y diciendo por dónde seguir, por qué camino seguir. Esa es la palabra de Dios. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Siempre manifiesto esto en los sepelios de los hermanos en Cristo, ¿no?, que han partido a estar con el Señor. Nosotros aquí lloramos, ¿no?, y lamentamos la partida de un cristiano, pero ese cristiano ya ha sido recibido en gloria, en la misericordia y la gracia del Señor, en la presencia del Señor. Él ya está gozándose. Nosotros aquí llorando, pero él ya está gozándose allá. Y es lo que aquí el salmista dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Un corrupto no puede decir eso. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque el corrupto puede comprar todo, pero no al Señor. La gracia no tiene precio. Y la gracia solo viene cuando una persona se arrepiente. Se arrepiente. Sí. Si una persona en este instante es corrupta, sucia, de lo más sucio y corrupto, si esa persona se arrepiente, la gracia de Dios vendrá a su vida. Si esa persona se arrepiente, puede abrir su corazón a Cristo y entregarlo para que haga un nuevo corazón. Así es, mis hermanos y amigos, yo he visto a hombres regresando a su casa, a abrazar a la esposa que abandonó, a abrazar a los hijos que abandonó,
He visto al homosexual que se vestía de mujer, ahora vestirse y hablar como hombre. Y nadie se podría imaginar cómo andaba antes. He visto, escúcheme, al ladrón que antes acechaba en las esquinas, llegar con una Biblia bajo el brazo, arrodillarse y servir al Señor y predicar su palabra, y ahora vivir una nueva vida en Cristo. Lo he visto, a mí no me lo han contado, lo he visto, y sigo viendo el poder de Dios manifestándose en todo aquel que se arrepiente, pero que se arrepiente de corazón. Así es. De manera que mientras el corrupto tiene vida, tiene esperanza de que se puede arrepentir. Nuestra oración por todos estos corruptos, por todos estos malos hombres, para que realmente se arrepientan y abandonen esa vida y entreguen su corazón al Señor Jesucristo. Sí, va a ver lo que es tener la gracia de Dios a su favor. Va a ver lo que es una vida cambiada, una vida renovada. Oh, mis hermanos y amigos, todo hombre, toda mujer, toda mujer que entrega su corazón a Cristo en arrepentimiento de todo corazón, jamás, pero jamás vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo, porque el poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder actuará en una persona, cambiará ese corazón y lo hará de nuevo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro 3, desde el verso 10 leo. Pero el día, escúcheme bien, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que vemos, este planeta será quemado, fíjense, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Mire, todo lo que el hombre trata de tener en esta tierra a base de subterfugios y de manera mala, todo esto un día va a quemarse. Veremos cómo esta tierra se quemará en su totalidad, desaparecerá. Dice que serán desechos, todo esto será desecho, no valdrá para nada. Pero hay dos maneras de ver cómo esta tierra va a deshacerse. Una, desde el lado del infierno. ¿Se acuerdan de cuando Lot y su familia fueron sacadas? Fue sacada, mejor dicho, de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo corrieron? Y Dios les había advertido a Lot y a su familia que mientras corran no miren hacia atrás. La esposa de Lot, que amaba tanto el mundo, miró hacia atrás porque se quemaba todo lo que en ella había trabajado, todo lo que ella había progresado, lo perdía, y miró hacia atrás desobedeciendo al Señor. Dice la palabra de Dios que se quedó como una estatua de sal, viendo cómo se quemaba todo por lo que ella había luchado,
Pero en una ciudad corrupta, una ciudad realmente perversa, una ciudad realmente pervertida, allí se quemó todo. De la misma manera, si una persona no se arrepiente, va a llegar un momento y el tiempo en que mirará que todo por lo que supuestamente almacenó riquezas de la manera corrupta, verá como todo eso se quema y desaparece. ¿Por qué? Porque amó tanto el mundo y tanta la corrupción, que todo su trabajo se quemará. Y la otra forma, la otra visión será desde el cielo. Porque ya no nos importará a aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque ya ese desapareció. Ahora viviremos para siempre con el Señor. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, pero si viendo que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mis hermanos, así que miremos y observemos que la corrupción no paga bien. La corrupción paga mal. Hay un viejo refrán que dice, mal paga el diablo a sus devotos. Y así será. Por eso no vale la pena ser corrupto. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser tentados. El mundo va a querer arrastrarnos. El demonio, Satanás, va a querer meternos en medio de la corrupción. Pero hermanos, siempre piense esto. O mejor dicho, siempre pensemos esto. La corrupción paga mal. Y no vale la pena terminar quemados juntamente con esta tierra que va a ser deshecha. Así que no vale la pena vivir en santa y piadosa de vivir, que significa vivir apartados para servir al Señor, para amar al Señor. Porque mis hermanos, aquellos que amamos al Señor, vivimos aquí todos los días en su presencia. Y cuando salgamos de este mundo, seguiremos eternamente en su presencia. Pero aquellos que están en este mundo, que simplemente saben de Dios y tienen una religión, pero sin el Señor, sin la presencia de Dios, habitarán en la eternidad, sin la presencia de Dios, pero en el infierno, sufriendo eternamente, quemándose, llorando, lamentándose. ¿Vale la pena ser corrupto? No vale la pena ser corrupto. Y si usted ha caído en las garras de la corrupción, hay esperanza. Si usted se arrepiente y entrega su corazón al Señor Jesucristo. Sí, arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase. Dígale al Señor, Señor, te entrego mi vida. Perdóname por todo lo que he hecho. Porque la corrupción trae vergüenza a la familia. Trae miseria. Mal paga el diablo a sus devotos. Mal paga el diablo. Por eso, en el nombre de Jesús, apártese de la corrupción, en la forma que sea, en la forma que esté viviendo, apártese de la corrupción y entregue su corazón al Señor Jesucristo. Él no le va a negar su perdón si usted se arrepiente de todo corazón y empieza una nueva vida, pero ahora por la gracia del Señor. Así es. El Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Me explico? ¿Entiende la palabra del Señor? Así lo dijo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso, mi amigo, mi amiga, de todo corazón, no le pide que usted vaya delante de una religión o de un religioso. No confiese sus pecados a un hombre o a una mujer, no. Confiese sus pecados
a aquel que en la cruz murió, a aquel que resucitó y a aquel que vive por los siglos de los siglos, intercediendo por usted y por mí. Sí, directamente a Él, al Señor Jesucristo. Entregue su corazón. Él lo dijo y Él no es mentiroso. Él no miente. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y cuando va una persona y llega al Señor Jesucristo y se arrepiente, ¿sabe qué dice la Escritura? Que hay fiesta en el cielo, que hay gozo en el cielo, que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ojalá hoy sea ese día y usted sea la causa de ese gozo. Con todo mi corazón, mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga.